La primera vez que mi esposa me dijo que quería divorciarse, pensé que estaba teniendo un mal día. Estábamos sentados frente a frente en la mesa de la cocina. La cena estaba servida, pero ninguno de los dos había tocado el plato. Ella mantenía la mirada fija en sus manos. «Tenemos que hablar», dijo. Esas 4 palabras siempre me habían parecido una amenaza. «¿Qué pasa?». Respiró profundamente. «Quiero el divorcio». Sentí como si alguien hubiera apagado el sonido del mundo. Durante unos segundos no pude responder. «¿Qué dijiste?». «Quiero terminar nuestro matrimonio». La miré esperando que sonriera, que dijera que era una broma. Pero no lo hizo. Llevábamos 9 años casados. Yo pensaba que conocía a mi esposa mejor que a cualquier persona en el mundo. Sabía cómo le gustaba el café, qué canciones escuchaba cuando estaba triste, qué película podía hacerla llorar y hasta la forma en que se mordía el labio cuando estaba nerviosa. Pero aquella noche descubrí algo terrible. Quizás nunca la había conocido realmente. ¿Hay alguien más?, pregunté. Ella levantó la mirada. No. Entonces dime qué hice. No hiciste nada. Aquella respuesta me dolió todavía más. Entonces, ¿por qué quieres dejarme? Ella tardó varios segundos en contestar. Porque ya no siento lo mismo. Sentí un vacío en el pecho. No hubo una discusión. No hubo gritos. No hubo una infidelidad que pudiera odiar. Simplemente había dejado de amarme. O eso fue lo que pensé. Durante las siguientes semanas intenté salvar nuestro matrimonio. Le propuse terapia. Le pedí que viajáramos juntos. Le recordé todos los momentos que habíamos vivido. Nuestro primer apartamento. Nuestra boda. El nacimiento de nuestra hija. Las noches en las que nos quedábamos despiertos hablando de nuestros sueños. Pero ella parecía estar en otro lugar. Ya había tomado una decisión. Finalmente acepté firmar los papeles. No porque quisiera divorciarme. Lo hice porque todavía la amaba demasiado como para obligarla a quedarse. Pero había algo que no entendía. Durante los últimos meses, mi esposa había cambiado. Empezó a proteger su teléfono. Antes podía dejarlo sobre la mesa durante horas. Ahora nunca se separaba de él. Si recibía un mensaje, se alejaba para responder. Si yo entraba en la habitación, cerraba rápidamente una aplicación. Al principio pensé que estaba imaginando cosas. Después del divorcio, me mudé a un pequeño apartamento. Los primeros días fueron insoportables. Nuestra hija, Sofía, se quedó viviendo con su madre, aunque yo podía verla constantemente. Intentaba mantener una relación normal con mi exesposa por el bien de nuestra hija. Hasta que una noche ocurrió algo extraño. Sofía tenía fiebre y mi exesposa me llamó. «Necesito que vengas». Llegué rápidamente. Mientras preparaba las cosas de Sofía para llevarla al médico, escuché a mi exesposa hablando por teléfono en otra habitación. No quería escuchar. Pero entonces escuché mi nombre. Él no puede enterarse todavía. Me quedé congelado. Después escuché otra voz. No pude distinguir las palabras. Mi corazón comenzó a latir rápidamente. ¿De qué estaban hablando? Cuando entré a la habitación, ella terminó la llamada. ¿Quién era? Nadie. Escuché que hablaban de mí. Su rostro cambió. No es lo que piensas. Entonces explícame. Ahora no. Aquella respuesta encendió todas mis sospechas. Al día siguiente llevé a Sofía al médico. Por suerte, no era nada grave. Pero yo no podía dejar de pensar en aquella conversación. Durante varios días intenté convencerme de que no significaba nada. Hasta que recibí un mensaje de un número desconocido. Decía: «Si quieres saber por qué tu esposa te dejó, revisa el viejo ordenador de la casa». No tenía nombre. No tenía foto. Solo esas palabras. Pensé que podía ser una broma. Pero algo dentro de mí me dijo que debía investigar. El viejo ordenador seguía en nuestra antigua casa. Mi exesposa no estaba allí esa tarde. Yo había ido a recoger algunas cosas de Sofía. Cuando encendí el ordenador, descubrí que todavía existía una carpeta antigua. Dentro había cientos de archivos. Fotografías. Documentos. Conversaciones. Y entonces encontré algo que me dejó sin respiración. Era un documento fechado 3 meses antes de que mi esposa me pidiera el divorcio. Lo abrí. Era un informe médico. Pero no era de ella. Era de nuestra hija. Sofía. Comencé a leer. Y descubrí que mi hija tenía una enfermedad que requería un tratamiento extremadamente costoso. Me quedé paralizado. ¿Cómo era posible? ¿Por qué nadie me había dicho nada? Seguí buscando.
Encontré correos electrónicos entre mi esposa y una clínica. Después encontré transferencias bancarias. Grandes cantidades de dinero. Y finalmente descubrí el nombre de la persona que estaba pagando el tratamiento. Era un hombre llamado Daniel. Mi exesposa tenía un hermano al que yo nunca había conocido. O al menos eso creía. Resultó que Daniel había sido expulsado de la familia muchos años atrás. Pero había regresado después de enterarse de la enfermedad de Sofía. Él estaba pagando el tratamiento. Entonces encontré otro documento. Y ahí comprendí por qué mi esposa quería divorciarse. El documento era un contrato. Daniel había aceptado pagar todos los gastos médicos de Sofía con una condición. Mi esposa debía alejarse de mí. Me quedé mirando la pantalla sin poder creerlo. Pero todavía faltaba una pregunta. ¿Por qué? Seguí investigando. Encontré una fotografía antigua. En ella aparecían mi exesposa, Daniel y nuestros padres. Y detrás de la fotografía había una fecha. La misma fecha en la que yo había conocido a mi esposa. Entonces entendí algo todavía más extraño. Mi esposa no me había conocido por casualidad. Había una historia que nunca me había contado. Esa misma noche fui a verla. Cuando abrió la puerta, supo inmediatamente que yo había descubierto algo. ¿Cómo lo supiste?, preguntó. Quiero que me digas la verdad. Ella comenzó a llorar. No quería que lo descubrieras así. ¿Por qué me dejaste? Miró al suelo. Porque Sofía necesitaba el tratamiento. ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque no tenías el dinero. Podíamos haber buscado una solución. Lo intentamos. Se hizo silencio. Entonces me explicó todo. Sofía había sido diagnosticada meses atrás. Los médicos habían dicho que necesitaba un tratamiento urgente. Nuestro seguro no cubría todo. Ella había intentado conseguir un préstamo. Había vendido algunas cosas. Había pedido ayuda a familiares. Nada fue suficiente. Entonces apareció Daniel. Su hermano. El hombre que había estado alejado de la familia durante años. Él tenía dinero. Mucho dinero. Pero exigió algo a cambio. Quería que mi esposa se divorciara de mí. ¿Por qué?, pregunté. Ella respiró profundamente. Porque él cree que tú destruiste nuestra familia. Me quedé confundido. ¿Qué? Entonces me contó la verdad. Años atrás, antes de conocerme, Daniel había sido acusado de un delito que no había cometido. Nuestro suegro había creído que él era culpable. Daniel fue expulsado de la familia. Pero después descubrió que alguien había falsificado las pruebas. ¿Y esa persona había sido? Mi propio padre. Me quedé completamente paralizado. Mi padre había muerto hacía 5 años. Nunca me había contado nada. Daniel había pasado años culpando a mi familia. Cuando descubrió que yo era el esposo de su hermana, decidió vengarse. Pero cuando Sofía enfermó, apareció un conflicto. No quería ayudarme. Pero tampoco podía permitir que su sobrina muriera. Así que hizo un trato. Pagaría el tratamiento de Sofía si mi esposa se alejaba de mí. Ella aceptó. No porque hubiera dejado de amarme, sino porque creía que era la única manera de salvar a nuestra hija. ¿Y nunca pensaste en contarme la verdad?, pregunté. Ella comenzó a llorar. Tenía miedo. ¿Miedo de qué? De que rechazaras el dinero por orgullo. Me quedé en silencio. Porque, en el fondo, sabía que podía haberlo hecho. Pero entonces comprendí algo. Había pasado semanas odiándola. Pensando que me había dejado porque había encontrado a otro hombre. Pensando que ya no me amaba. Y todo ese tiempo había estado sacrificando nuestra familia para salvar a nuestra hija. Me acerqué a ella. ¿Sofía está mejor? Ella asintió mientras lloraba. El tratamiento está funcionando. Aquellas palabras fueron suficientes. No pensé en el divorcio. No pensé en mi orgullo. Solo pensé en mi hija. Durante los meses siguientes, acompañamos juntos a Sofía a cada consulta médica. Nuestra relación cambió. Ya no éramos marido y mujer. Pero volvimos a aprender a hablar. A escucharnos. A confiar. Y finalmente descubrimos algo todavía más importante. El tratamiento de Sofía funcionó. Nuestra hija se recuperó. Meses después, Daniel apareció en nuestra casa. Yo esperaba encontrarme con un enemigo. Pero él solo quería hablar. Me contó toda la historia de mi padre. Me mostró pruebas. Y me pidió perdón. Yo también le pedí perdón por cosas que nunca había hecho. Porque a veces el dolor pasa de una generación a otra hasta que alguien decide detenerlo.
Un año después, mi exesposa y yo estábamos sentados en el mismo restaurante donde me había pedido el divorcio. Esta vez no había silencio. Sofía estaba sentada entre nosotros. Nos reíamos. Hablábamos. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi familia estaba completa. Mi exesposa me miró. ¿Sabes algo? ¿Qué? Nunca dejé de amarte. Sonreí. Yo tampoco. No volvimos a casarnos inmediatamente. Decidimos empezar desde cero. Sin secretos. Sin mentiras. Sin sacrificios ocultos. Porque aprendí algo que jamás olvidaré. A veces, la persona que creemos que nos está destruyendo está luchando en silencio por protegernos. Y a veces la verdad duele, pero también puede ser la única oportunidad que tenemos para volver a empezar. Si esta historia te hizo reflexionar, recuerda algo. Nunca juzgues una decisión sin conocer la batalla que la otra persona está librando en silencio. Porque detrás de una despedida puede existir un sacrificio. Y detrás de una mentira puede esconderse una verdad que alguien tuvo miedo de contarte.